Nuevas tecnologías del Indecopi. Patentanet. Por la señal de Radio Indecopi. Fotocheck. Muy buenas tardes amigos de Patentanet y bienvenidos a su programa de las invenciones y nuevas tecnologías del Perú. Estamos en la cabina de Radio Indecopi, quien nos brinda este espacio para poder difundir todo el conocimiento sobre patentes, invenciones, su relación con la innovación. Y como no, el día de hoy vamos a conversar con Diego Ortega Sanabria, él es secretario técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que es parte de la Dirección de Invenciones, que es la que se encarga de ver el tema de las infracciones, las nulidades a las patentes. Le doy la bienvenida a Diego. Diego, estás en vivo para Radio Indecopi en su señal streaming y para el Facebook de el Indecopi Oficial, donde nos siguen todos nuestros usuarios en vivo, incluidas las pausas, donde nos van a hacer sus preguntas en los comentarios. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Cristian, por la invitación. Espero compartir con ustedes información que sea valiosa. Diego, tú eres el secretario técnico de la Comisión de Invenciones, que no es lo mismo que el director de la Dirección de Invenciones, son, digamos, muy parecidos, están dentro de la misma malla administrativa, digamos, pero ¿qué es la Comisión de Invenciones y dónde se sitúa en el esquema de la Dirección de Invenciones que ve, bueno, el registro de las patentes? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Creo que para poder entender el panorama de cómo se maneja ahora todos estos temas de la comisión, resulta necesario saber cómo era que funcionaba el sistema anterior. Hasta el 2008 funcionó la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Esta oficina se encargaba de resolver todos los casos, es decir, el jefe de la oficina resolvía tanto las solicitudes como los casos contenciosos. ¿Ok? Cuando te refieres a caso contencioso, ¿se refiere a lo que comenté inicialmente, a una infracción, una nulidad? En los casos que maneja la comisión son 3 procedimientos en particular. Como tú bien dices, las acciones por infracción, los pedidos de nulidad y las solicitudes de patente con oposición. ¿Ok? Entonces, todos estos 3 procedimientos eran vistos también por el jefe de la oficina hasta el 2008, en el que cambia todo este esquema y la oficina pasa a ser la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, ahora dirigidas por el director. Y dentro de la dirección, en general de las 3 direcciones del Indecopi, la de invenciones, la de signos distintivos y la de derecho de autor, va a haber una comisión que se encargue de ver específicamente estos aspectos contenciosos. Esta comisión va a pasar a estar formada por 4 miembros, de los cuales el presidente va a ser el director. ¿Ok? Y bueno, esta comisión va a pasar a tener el apoyo técnico de la Secretaría Técnica, que está formada por el secretario técnico, que en la actualidad soy yo, y un grupo de profesionales que están a cargo de seguir el trámite de los procedimientos y la resolución de los mismos. Entonces, lo que es conveniente ahora es que la resolución de estos casos no recae solamente en una sola persona, sino en la deliberación de 4 personas que van a poder darle una fuerza particular a estas resoluciones, producto de un consenso, de un debate y de una resolución final. Entonces, de esa manera es como se organiza la comisión. Hemos hablado un poquitito de historia, o sea, no es que siempre hubo una comisión de invenciones, sino que aparte de sus características, que está formado por 4 miembros, dentro de los cuales está el director y es el presidente de esta comisión, hay miembros que son técnicos y que emiten una opinión respecto a los casos que se ven
en la comisión que podrían ser infracciones, Ujú. nulidades o casos contenciosos Sí. durante el trámite. Sí. Contenciosos se refiere a la oposición a un registro de patente. Eh, Todos los tres procedimientos de Son- los que te he son hablado correctos. y en los que hay una contienda Ujú. entre dos partes y en la que va a dirimir la administración. En Ujú. los casos de infracción hay un denunciante y un denunciado. En los casos de nulidad hay alguien que pide la nulidad Ujú. y alguien que defiende la validez de su registro. Y en los casos de solicitud con oposición, un solicitante y alguien que se opone a esa solicitud. Ujú. Respecto a las funciones, digamos, de esta comisión, no solamente es que estos 4 miembros se reúnan y deliberen estos Ujú. casos, sino también hablaste de unos profesionales que Ujú. son miembros de tu equipo de trabajo. Estos profesionales, ¿cómo reciben documentación? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo cambia un expediente, por ejemplo, que esté en trámite a ser contencioso por una oposición? ¿O cómo ingresa una nulidad? ¿O Ujú. cómo ingresa una infracción a la comisión? Bueno, como tú bien dices, la resolución de estos casos por la comisión está antecedido de un trabajo muy diligente, muy minucioso por parte de un grupo de profesionales eh, que, eh, que están especializados en temas de derecho y también en temas técnicos. Ujú. Entonces, por ejemplo, en los casos de infracción, todo comienza con la presentación de una denuncia ante mesa de partes, la cual es derivada posteriormente a nosotros y este personal evalúa en primer lugar los requisitos de admisibilidad para saber si ha sido correctamente presentada y, de ser el caso, hacer las observaciones si hubieran algunas, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos de admisibilidad, digamos que sería un poco la forma de este expediente? ¿Qué es lo mínimo que Son debe requisitos mínimos que están establecidos en el TUPA además, que son, en el caso de las denuncias por infracción, la identificación de quién está denunciando, quién es su representante, cuál va a ser su domicilio procesal y los hechos propuestos. ¿Por qué está denunciando a alguien? De repente también cuál es la base legal y sus pretensiones. Algo tan básico como eso. Es muy sencillo en realidad, pero además si alguien tuviese alguna duda sobre cómo presentar una denuncia, puede acercarse aquí a la plataforma de atención especializada en patentes del Indecopi. Respecto, hay un tema que me queda un poco vacío, las tasas que uno tiene que brindar, ese tributo que le tiene que brindar al Indecopi para que proceda una denuncia por infracción. Por ejemplo, yo soy un inventor, ya tengo mi startup, tengo mi emprendimiento, una pequeña o mediana empresa que tiene una patente. Uh-huh. Y detecto en el mercado que se está cometiendo, es posible que se cometa una infracción. Uh-huh. Yo puedo denunciar correctamente identificando a la otra parte que está cometiendo la infracción. Tendría que identificar Uh-huh. por cuáles son los elementos de prueba que yo tengo Claro. para esta denuncia, y cuál sería el costo o la tasa que yo tengo que abonar para poder continuar con el procedimiento. Ok, la tasa no es muy alta, creo que aproximadamente hoy es de 200 soles, Uh-huh. un poco más, un poco menos de repente, pero con ese pago ya puede iniciar la denuncia. O sea, yo luego de obtener una patente Uh-huh. y detecto una infracción, no es tan oneroso, no es tan caro hacer valer mis derechos. No es oneroso. Eventualmente yo escucho a otros usuarios decir que el Indecopi debería ser como la policía, que Uh-huh. debe estar buscando cuáles son las infracciones a las patentes, de nacionales, de Uh-huh. nacionales principalmente, ¿no? ¿El Indecopi funciona como la policía para estos casos? Bueno, la legislación vigente faculta a la autoridad a iniciar también denuncias de oficio. Uh-huh. Pero lo cierto es que la capacidad instalada hace de repente imposible Uh-huh. que se persiga o se realicen acciones de fiscalización sobre todos los
elementos de propiedad intelectual que administra la O en todo dirección. caso sería de alguna manera sesgado, ¿no? Tratar Ujú. de buscar una u otra infracción, Sí. entendiendo que son, bueno, muchas patentes nacionales. El día de hoy nos enfrentamos a una realidad en la que nacionales presentan 300 solicitudes de patentes al año, Ujú. que seguramente en el futuro, en el plazo de 1 año y medio, 2 años, se convertirán en títulos de patente otorgadas. Y sería un poco imposible estar revisando el mercado para conocer si se ha infringido o no. Sí. Entonces allí es donde entiendo podría caer fuerza la responsabilidad que tiene alguien que tutela los derechos de una patente Ujú. para detectar las infracciones y hacer valer sus derechos a través de la comisión. Claro, sobre todo aquellos que son titulares ya deben de mantener este interés particular que tienen y velar por la protección de sus derechos. Si consideran que hay alguien en el mercado que está afectando esos derechos Ujú. de exclusividad, entonces tiene el camino para iniciar la denuncia respectiva. Sobre esto se me ocurren dos preguntas que incluso no se me ha ocurrido a mí, sino que llegan de parte de los usuarios, ¿no? La primera es la siguiente. ¿Desde cuándo estoy protegido? ¿Desde Ujú. cuándo puedo venir y denunciar por infracción a una empresa, a un tercero que está infringiendo los derechos de mi patente? Poniendo dos supuestos. Ujú. Primero es desde cuándo voy a poder, y en el supuesto de que yo detecte la infracción mientras que estoy en trámite, Ujú. o detecte la infracción cuando ya concluyó y tengo un título de patente. Ok, muchas gracias otra vez por tu pregunta. La protección en los casos de patente y en los casos de modelo y diseño industrial que administra la dirección surge a partir del otorgamiento de los derechos. Es decir, a partir de cuando la autoridad otorga el derecho y no desde la presentación de la solicitud. Esto quiere decir que de repente hay un momento entre la presentación de la solicitud y el acto por el cual se otorga el derecho en el que no hay una protección efectiva. Esa protección surge a partir del otorgamiento del derecho por parte de la autoridad. No obstante, la protección, una vez que se otorga, se concede a partir de la fecha de presentación de solicitud. Por lo que, de ser el caso, si han habido actos que vulneren esos derechos durante este periodo, el titular va a poder accionar contra esas personas, por lo cual se sugiere de todas maneras que, aunque no haya un derecho otorgado, venga juntando los elementos de prueba que sean necesarios para posteriormente, de ser el caso que le otorguen el registro, iniciar la denuncia por infracción. En tu experiencia y observando los casos que se han resuelto en la comisión, o bueno, que ha resuelto la dirección y que ha estudiado o ha emitido la opinión técnica de la comisión, ¿influye que la comisión de la infracción se haya dado antes de la publicación de la solicitud de patente en lo que antes era el Diario El Peruano y hoy es la Gaceta de Propiedad Industrial del Indecopi? Es decir, entendiendo que un tercero pueda decir, bueno, yo no sabía ni siquiera que estaba en trámite y me enteré con la publicación. Pero igual siguió cometiendo la infracción hasta el otorgamiento. ¿Hay un elemento de ponderación de la comisión de la falta dentro de los criterios que tiene la comisión? Bueno, nosotros presumimos la buena fe. La buena fe se presume en este tipo de procedimientos. Hasta que quede demostrado lo contrario, digamos. Exacto, ¿no? y la mala fe tiene que ser demostrada. Un acto de mala fe de repente podría ser que durante el trámite de la solicitud el solicitante le comunique, qué sé yo, por una carta notarial de repente a aquel que está supuestamente infringiendo el derecho y decirle, oye, yo tengo una solicitud en trámite, eventualmente me van a conceder los derechos y te pido por favor que ceses con la comercialización o importación de este producto. Entonces, de repente, el hecho de ignorar esa advertencia y de una manera que parezca injustificada puede dar lugar con posterioridad a que las sanciones puedan ser mayores. ¿Qué en un ambiente de discusión entre dos partes, ¿no? Donde Indecopi es una especie de árbitro que va a decidir quién tiene la razón? Si una persona es notificada por la comisión de una infracción, ¿qué derecho tiene para
defenderse, Ujú. para conocer los antecedentes, cuáles son sus derechos en el proceso, aparte de presuponer que inicialmente es inocente hasta que Ujú. se demuestre que de verdad está cometiendo la infracción. Exactamente, tú bien lo has dicho, tiene ese derecho a que se presuma que los actos son lícitos hasta que la parte denunciante no pruebe lo contrario. Ahí hablamos de un tema de carga de la prueba. Sí, hay un tema de carga de prueba inicial en el caso de productos de patentes, de producto, quien tiene la carga de probar que el producto denunciado infringe los derechos es el denunciante. Pero hay patentes de procedimiento que cubren secuencias, etapas y no un producto concreto. Y en ese caso será el denunciado quien esté llamado a demostrar que no está infringiendo los derechos porque se entiende en el papel que tiene una posición más fácil para aclarar que el proceso que él está utilizando es distinto al proceso que está patentado. Ahora vamos con la primera duda que tenía, te comenté que tenía dos. La primera ha devenido en esta conversación a la que le pongo fin ahora. La segunda era justamente relacionado con esto, ¿no? Yo soy el titular de una patente y es, por ejemplo, un procedimiento. Yo no puedo ver el procedimiento en el mercado, solo puedo presuponer que por cómo ha concluido el producto, esta conserva de alguna especie marítima o la fabricación de un tipo de lápiz especial termina pues en algo muy similar al lápiz que yo produzco, ¿no? Exacto. ¿Cómo puedo saber que efectivamente se está cometiendo una infracción? ¿De frente irme hacia la denuncia por infracción o hay algún medio por el cual yo puedo averiguar Bueno, si es que se está cometiendo o cuál es el procedimiento detrás, ¿no? Efectivamente, demostrar y analizar que se está utilizando un procedimiento es muy difícil, por no decir en algunos casos imposible. Por eso es que se traslada este tema de la carga de la prueba hacia el denunciado e inclusive hay una presunción de infracción. Digamos, entonces en el esquema de procedimientos se invierte un poco la figura, la carga y la presunción se invierten. Sí, incluso, como te digo, hay una presunción de que el procedimiento es infractor si se reúnen ciertas condiciones que establece la ley también. Por ejemplo, que el producto obtenido a partir de ese procedimiento sea nuevo, por lo que entendiéndose que el producto es nuevo, podría entenderse que hay una correlación entre el uso de ese procedimiento y la obtención de ese producto, que no habría otra manera. Por el contrario, si el producto fuese ya conocido y este procedimiento significa más bien una ruta alternativa para llegar al producto que ya era conocido, no podría haber esa presunción porque yo podría entender que se está utilizando el procedimiento que ya se conocía para llegar a ese producto. Esa es una de las condiciones. Y la otra condición es que el denunciante no pueda demostrar de ninguna manera y bajo los medios que él posea que el proceso es el mismo, ¿no? Respecto a un concepto que está en el TUPA, que es la visita inspectiva, ¿cuándo un poseedor de un título de patente debería optar por una visita inspectiva? Ok, el titular de una patente, de un registro de diseño industrial, debería optar por esta visita cuando no tenga certeza de repente sobre algunos hechos particulares vinculados a la infracción. Por ejemplo, si yo sé que en una fábrica se está produciendo un producto supuestamente infractor, pero yo no tengo conocimiento de cuál es la empresa exacta, cuál es la razón social, no lo puedo determinar, sería bueno pedir a Indecopi que vaya a ese lugar para que averigüe y dé fe en un acta de quién está produciendo esos productos y así seguir con una denuncia, ¿no? Vamos con una pausa, me queda una preguntita al aire sobre el tema y continuamos con nuestro programa. Radio Indecopi, Radio Indecopi.
Escúchanos en nuestra página web www.indecopy.gov.pe. Amigos, les tengo una buena noticia. Ahora nuestros inventores, investigadores y quienes deseen conocer más sobre el sistema de patentes en el Perú pueden utilizar la plataforma de asesoría especializada en patentes del Indecopi. ¡Qué bien! ¿Y cómo? Muy fácil. Los esperamos en la sede central del Indecopi, ubicado en calle de la Prosa 104, San Borja, y si resides fuera de Lima, puedes asistir a una de nuestras 26 oficinas regionales del Indecopi más cercana, en el horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Y puedo comunicarme de forma virtual? Claro, puedes dejar tu mensaje en nuestra página de Facebook en www.facebook.com/cnapi.pe o a través del correo electrónico patenta@indecopi.gov.pe. Plataforma de asesoría gratuita y especializada en patentes a tu servicio en el Indecopi. Es un mensaje de la Dirección Dimensiones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Bienvenidos de nuevo amigos de Patentanet, su programa de las invenciones y nuevas tecnologías. Fuimos con una pequeña pausa para continuar con nuestro programa. Le hice una pregunta a Diego, creo que es la última pregunta, pero del primer bloque, quería terminar con ella, pero tuvimos que pausar. Y era la siguiente, hablando de la visita inspectiva. Como titular de un derecho, deseo que se haga una visita inspectiva, hago el pago de la tasa respectiva, sustento por qué se desea hacer una visita inspectiva y el Indecopi procede a recabar información de esta visita. La persona a la que yo estoy observando en el mercado porque tiene un producto similar, tal vez quiero inspeccionar sobre el procedimiento con el que se está fabricando, va a recibir la visita del Indecopi. ¿Cuáles son los deberes de esta persona que recibe a un inspector del Indecopi y cuáles son sus derechos? Ok, la persona que recibe la visita tiene el deber de prestar todas las facilidades que sean necesarias para la correcta realización de la inspección. En primer lugar, dejar que el inspector pueda entrar a los ambientes que son materia de esta actividad y verificar los alcances, permitir que se verifiquen los alcances que son materia de la denuncia. ¿Qué derechos tiene? Por ejemplo, si considera que alguna información que se vaya a recabar o que se esté verificando tenga carácter de secreto empresarial, puede solicitar su confidencialidad. En ese momento o posterior a la visita, tal vez, me imagino, ¿no? Mi empleado de seguridad es nuevo y no estaba capacitado para recibir a este visitante del Indecopi, que es la autoridad, no es un tercero. Entonces, el visitante del Indecopi, el inspector, va a recabar pruebas. Hablando del secreto empresarial, uno de los efectos es mantener el secreto en secreto. Entonces, a cualquier persona, este vigilante le va a decir: no tomes fotos, no grabes, déjame todos tus elementos de apunte afuera y puedes pasar, digamos, ¿no? Pero el inspector del Indecopi sí va a querer recabar información. Entonces, digamos que está yendo en contra de una de las reglas principales del secreto. Exacto. ¿En qué momento yo le digo a la autoridad todo lo que tú estás levantando dentro de la fábrica o de algunos ambientes de laboratorio o que revelan parte del procedimiento deben quedar en estricto confidencial y no deben ser consultados? Debe hacerse en ese momento y que quede constancia además en el acta de inspección que está solicitando esa confidencialidad. De esa manera, ¿qué efectos tiene lo que se levanta en el acta? ¿Hay una reserva sobre el 100% de lo levantado en el acta? Solamente sobre aquello que está solicitando la confidencialidad. Entonces, si yo solicito esa reserva, esa confidencialidad sobre la información A, entonces hay una reserva por la cual no se puede acceder
a esa información hasta que la autoridad se pronuncie sobre la confidencialidad de esa información. Digamos que la autoridad se pronuncia a favor de quien está haciendo o sería pasible de cometer una infracción y le da la razón, y efectivamente todo lo que contiene el acta de inspección o alguna de las partes que están en determinados folios tal vez del acta de inspección quedan como confidenciales. ¿Cómo se separa esta información de lo que sería un expediente de infracción en el futuro? Ok, esta información se debe manejar como documentación separada, sea en un sobre o de repente si es información digital en un disco o en algún archivo, pero separado y bajo la tutela de la Secretaría Técnica, ¿no? Que debe garantizar que esa información no pueda ser accesible a ninguna otra persona que no sea la persona que ha solicitado esa confidencialidad. Entonces sería que la comisión, tanto como el resto de trámites del Indecopi que son caracterizados por su confidencialidad, se quedan tal cual y se toman medidas para que de esta manera se cumpla el trámite. Bajo ninguna circunstancia, luego de que la administración pone el carácter de firme de confidencial, se publicará nunca esta información. Ello depende, porque uno de los requisitos que van a dar lugar a esta confidencialidad es que aquel que lo solicita debe señalar por cuánto tiempo debe durar esta confidencialidad. En el mayor de los casos dicen por un plazo indeterminado. De esa manera nunca se hace accesible al público esa información. Pero hay algunos administrados que señalan que solicitan esa reserva hasta que termine el procedimiento. Eso quiere decir que una vez concluido el procedimiento, habiéndose emitido la resolución que pone fin a esa información ya se vuelve accesible al público. En el caso de resolver y esta confidencialidad se ha declarado indeterminadamente y se resuelve que sí existe una infracción y está basada en lo que se declaró confidencial por parte de la persona que estaba siendo investigada o a la que fue visitada. ¿Se vuelve pública esta información por el mismo hecho de que ya sería parte de la misma infracción y esta persona que intenta denunciar o ha denunciado tiene una solicitud de patente que ya es pública? Lo que garantizamos nosotros es demostrar la infracción sin perjudicar el carácter confidencial de la información que ha sido presentada. Y para ello se deben de considerar que la confidencialidad se manifiesta como un todo. O sea, uno pide la reserva porque entiende que tiene un valor cierta información como un todo. Por eso nosotros nos cuidamos en elegir de repente algunos elementos de esa información que no perjudiquen el valor comercial, empresarial, pero que de todas maneras den luces a los administrados de por qué se está adoptando una decisión. De todas maneras, si volvemos al inicio de la conversación, se va a hacer un informe. Sí. Ese informe va a ir hacia la comisión de invenciones, que son los cuatro comisionados encabezados por el director que van a debatir el informe y van a tomar una decisión respecto a si se está cometiendo o no una infracción que podría devenir de esta inspección de la que estábamos hablando. Sí. Le doy punto final a conversar sobre lo que era la comisión, o bueno, las funciones de la comisión. Hemos conversado, digamos que en mis curiosidades también han salido preguntas interesantes, creo yo. Quiero hablar un poco sobre el decreto legislativo 1309, que es algo nuevo, relativamente hablando. Fue decretado en diciembre del año pasado y hablaba, entre varias cosas, de simplificación administrativa, gobierno electrónico, mejores plazos para que el administrado pueda defender su posición y efectivamente también se dictaron medidas para hacer trámites más ágiles. Dentro de ellos se tomó la medida de que la comisión de invenciones se convierta en la segunda instancia de lo que resuelve la dirección. ¿Hasta ahí estoy en lo correcto? Explícanos primero qué es la segunda instancia de la dirección de invenciones. ¿Cómo iría un trámite regular de patente o de un registro de la dirección y cuándo pasa a una segunda instancia? Ok,
para, para situarnos en contexto. Se presenta la solicitud de patente o de modelo, de diseño, y sobre ella hay una decisión final, por la cual se otorga o se deniega lo solicitado. Si se deniega lo solicitado, la parte, el solicitante, tiene la oportunidad o el derecho de poder impugnar esa decisión y que esa decisión sea revisada en segunda instancia administrativa. Antes del decreto legislativo 1309, quien estaba encargada de ver todos estos temas de apelación en general era la sala especializada en propiedad intelectual. Pero a partir de la emisión de este decreto han cambiado las cosas, en cierto sentido. Y es que ahora las apelaciones de resoluciones denegatorias en las solicitudes en las que no se ha interpuesto una oposición, o dicho de otra manera, en solicitudes no contenciosas, puede apelarse, y esa apelación la va a ver la Comisión de Invenciones. Digamos que es solamente en los casos donde el trámite es regular. Exacto, hasta sin oposición. El final de la solicitud se va a ir a la Comisión de Invenciones. Sí. Entendiendo que un trámite con oposición sería que llegue la solicitud de patente, la publicación y alguien, un tercero interesado, se oponga, y esa oposición la vería la comisión. En ese caso, si se deniega lo solicitado, la segunda instancia sigue siendo la sala. Sigue siendo la sala. No Sí. tendría sentido entonces si se pronuncia la Comisión de Invenciones en casos de oposición, se vuelva a pronunciar en el futuro sobre la misma materia No. para la resolución final. En ese sentido yo entiendo que seguiría un trámite de oposición hacia la sala en una segunda instancia. Sí, en segunda instancia administrativa sigue siendo la sala. Entonces, en este caso, alguien que tiene una solicitud de patente y se resuelve, entiendo, en contra, Exacto. o parcialmente en contra para las reivindicaciones, tiene la oportunidad de rebatir la decisión de la Dirección de Invenciones, en este caso de lo que indica el informe técnico del evaluador que ha realizado el examen de patentabilidad, y opina en contrario. Obviamente cualquier solicitante va a opinar en contrario de que le denieguen la solicitud, por eso en algún momento quiso obtener este derecho. Entonces allí es donde la comisión realiza, junto con su equipo técnico, el análisis de lo que antes hacía la sala. Exactamente. Este análisis ha cambiado en algo, tiene prerrogativas diferentes, ya no guarda unidad de decisión con lo que decía la sala, o solamente es un ordenamiento administrativo para una mejor gestión. Es efectivamente un instrumento, un mecanismo que ahora sirve para una mejor gestión a partir de la desconcentración de funciones de la sala, y que ahora recae en las comisiones de invenciones y de signos distintivos para que haya una tramitación más rápida en los casos que nosotros ahora nos toca ver. En el caso de la Dirección de Invenciones, si habían 10 solicitudes de patentes, ¿cuántas tenían una oposición? O sea, en porcentaje, ¿cuántas no la tenían y se resolvían hacia segunda instancia? Para más o menos calcular. Ok, yo creo que en proporción deben ser 2 de cada 10. Entonces, ese 20% de solicitudes que terminaban en segunda instancia para la sala, ahora se van a cargar como carga de trabajo, como gestión del trabajo hacia la Comisión de Invenciones. Sí, ahora esa carga que antes veía la sala, que no es mucha, pero que sigue siendo carga al fin y al cabo, la vamos a ver nosotros, y de hecho ya la estamos viendo. En el caso de la sala podríamos opinar un poco más ampliamente, porque era la sala de propiedad intelectual, entonces veía todos los temas de marcas no contenciosos que por segunda instancia veían el caso de marcas y el caso de la Dirección de Invenciones, y sumaba una gran cuota de trabajo, me imagino. Sí. Entonces, sin conocer un poco lo que sucedía en marcas o exactamente lo que sucedía en la dirección, digamos que un 20 o 25% de la carga de la sala podría pasar, o ya está pasando. Ya ha pasado, y de hecho
En el caso de marcas me parece que representa un porcentaje muy alto. Muy alto. Sí, muy Ujú. alto. Me imagino porque en el caso de marcas, tal vez, bueno, sin extendernos mucho a Ujú. nuestras propias ámbito de conversación, Ujú. son más numerosas en cantidad de solicitudes, porque Sí. es la expresión de la distintividad de un negocio, es Sí. lo que más se solicita ante Indecopi. Sí. Pero en cualquier caso, la orientación del decreto legislativo, particularmente en la desconcentración de esta carga para la sala, suma también a la unidad de la decisión de la Dirección de Invenciones para que se decida en la misma línea. Bueno, de todas maneras pasamos a hacer una segunda instancia que tiene una facultad revisora de los Ujú. actos emitidos en primera instancia. Y que en este tiempo que ya venimos manejando nos ha hecho de repente cambiar en algún sentido nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Ujú. Porque hasta antes de la emisión de este decreto siempre hemos sido primera instancia, hemos trabajado desde cero para emitir una resolución. En estos casos particulares de apelación, lo que se hace es revisar un trabajo que ya está hecho. Ujú. Entonces, el trabajo es diferente, pasamos a ciertamente revisar lo que ya ha sido hecho para verificar que esté correcto, ¿no? Ujú. Inclusive, la revisión de la legalidad de estas resoluciones de primera instancia hace que nosotros tengamos que verificar incluso si el procedimiento ha sido llevado conforme a ley. Más allá de que de repente se ha denegado el registro, pero de repente identificamos que ha habido un defecto de tramitación mucho antes y tenemos en esos casos la facultad de declarar la nulidad Del procedimiento de lo del actuado, acto ¿no? posterior a lo Exacto. administrativamente incorrecto. Exactamente. Lo cual no es regular, pero sí sucede. Sucede, puede Ujú. suceder. Un caso que recuerdo por atención a usuarios, un usuario me indicó, por ejemplo, que se le declaró abandono por no publicar, Ujú, pero sí había realizado la publicación ujú. y se fue a la segunda instancia en la sala, Claro. lo cual le denotó en el trámite, la sala le iba a dar la razón porque él podía demostrar que se había publicado, Exacto. pero alarga su trámite Bueno, 2, 3, hasta 6 sí, meses sí. de manera innecesaria. Ujú. ¿Consideras que estos casos, que son evidentes, se resolverían mucho más rápido que elevándolo a una segunda instancia que era otra oficina en el Indecopi? Yo creo que sí, propiamente por el tema de la carga. Ujú. O sea, somos conscientes de que la sala siempre ha hecho un buen trabajo, pero de repente el tema de la carga está detrás y persigue y no deja trabajar bien, teniendo que postergar Ujú. muchos casos, ¿no? Algunos tan simples como esos. Algunos simples como esos. Entonces, saco la respuesta de mi siguiente pregunta a lo que acabas de decir. La gran ventaja para el usuario el día de hoy es que muchos casos se van a resolver con mayor agilidad ahora. Sí. Esa es tal vez la principal virtud Esa de es la lo que princip- aporta. Exactamente. ¿Alguna otra virtud de este cambio respecto, ya no como visión de trámite, sino como visión de gestión, Yo- de gestor de tu equipo de trabajo que tú puedas aportar? Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que va a ser, o ya es una oportunidad interesante, porque seguramente a partir de la revisión de los casos en apelación, vamos a tener un criterio particular que va en algunos casos diferir del criterio que tiene la Sala de Propiedad Intelectual respecto, por ejemplo, a la evaluación de un requisito de patentabilidad, y que en ese caso va a empujar el tema para que tanto la sala como la comisión puedan sentarse a dialogar y establecer un criterio común, para que no haya ningún pensamiento de que no hay una unidad de criterio en Indecopi. Ujú. Lo que hay que recordar es que la sala de propiedad intelectual es totalmente autónoma Exactamente. y con personal y profesionales totalmente diferentes a los de la dirección, y por eso mismo era la segunda instancia. Ujú, Al convertir la segunda instancia Ujú. en la comisión, esto no cambia de criterio porque sigue siendo profesionales diferentes,
Tenemos algunos criterios que mantenemos. Ujú. Por ejemplo, el tema de apelación con un nuevo pliego de reivindicaciones en los casos de denegatoria de patentes. La sala no ha venido aceptando las apelaciones que son justificadas en base a un nuevo pliego de reivindicaciones. Nosotros estamos haciendo lo mismo. No aceptamos Ujú. una apelación de ese tipo. Pero ciertamente, te comento, habrán casos en los que los criterios diferirán y en los que surgirá la necesidad de poder entablar algún diálogo. ¿Qué es lo que nos comentabas hace un momento? ¿Va a Exactamente. generar una sinergia para Sí. unificar criterios? En el tema de gestión va a ser mejor esto, porque vamos a poder definir criterios como segundas instancias, que somos ambas, ¿no? Ujú. Para que en el futuro haya un criterio unificado y armonizado. Me voy con la última parte del programa y ya no es tan técnica, ¿no? El decreto legislativo 1309 es de diciembre, pero ¿desde cuánto antes el Indecopi ha ido formulándolo para que se eleve a la presidencia del Consejo de Ministros y este decreto sume finalmente a una simplificación administrativa? Este es un trabajo que comenzó en el 2015, Ujú. me parece, si no recuerdo mal, y que por fin pudo ver la luz hacia fines del año pasado por el tema de esta agilización en base al pedido de facultades que hizo el gobierno al Congreso para poder legislar en temas de simplificación. Ujú. Fue gracias a eso que por fin esos temas vieron la luz. Entonces, no es que, gracias al pedido de facultades se vio, oye, ¿qué hacemos? No, vamos a hacer algo improvisado para hacer no. las cosas, sino vino de un estudio seguramente de la carga administrativa, Sí. de la gestión de los Sí. expedientes para lograr, entre todas las cosas que aporta la 1309, y creo que Ujú. 1308 también es otro decreto legislativo que se relaciona con Indecopi, la mejor gestión Sí. y la mejor atención a los usuarios de patentes. Sí, esto tiene el respaldo de un trabajo anterior y que ha sido muy minucioso. Ujú. Bueno, le doy las gracias a Diego Ortega por habernos escuchado y por habernos respondido el día de hoy sobre todo lo que es la Comisión de Invenciones. Hemos sacado preguntas interesantes, me ha agradado mucho este programa, he aprendido también contigo, Diego, el día de hoy cosas que tenía tal vez un poco conceptualmente equivocadas. Incluso uno no se vuelve especialista de la nada. Y Entonces, uno nunca termina de aprender. listo, Diego, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a Radio Indecopi por este pequeño espacio y volvemos el próximo jueves con nuestro siguiente programa. Hasta luego.